Mis chamacones, aquí les traigo un problema interesante para los estudiantes preuniversitarios de lo que es un movimiento circular. Y ojo, mucho ojo, porque este es un problema bastante importante. ¿En qué consiste este problema? El problema consiste en lo siguiente. Dice así: una masa m gira con una velocidad angular constante omega, tal como se muestra en la figura. Esta es la figura. ¿Cuál debe de ser la velocidad angular con la que debe de girar la masa m para que la tensión en las cuerdas cumplan con que la tensión 1 sea igual a 3 medios de la tensión T2? La figura es esta. Este es un eje, y este eje está obviamente rotando, está girando, pero hay dos cuerdas que forman el mismo ángulo. Y de dichas cuerdas está amarrado precisamente un cuerpo, ¿verdad?, que tiene una cierta masa m. Al tener una cierta masa m, ¿verdad?, este cuerpo, pues obviamente presenta un peso determinado. De modo que entonces esta bolita está girando alrededor del eje. Y lo que nos están preguntando es precisamente cuál debe de ser esa velocidad angular con la que esta masa o este cuerpo debe de girar para que se cumpla esto que está aquí en el enunciado del problema. Muy bien, lo primero que tendríamos que hacer es lo siguiente. Veamos, si yo saco la suma de las fuerzas a lo largo del eje Y, ¿cuáles serían esas fuerzas? Bueno, para empezar, la bolita tiene un peso, y ese peso está actuando hacia abajo. Entonces vamos a tener, por un lado, menos la masa por la gravedad. Por otro lado, voy a tener que esta cuerda, al igual que esta, tienen dos componentes. Una componente horizontal y una componente vertical. De modo que, como estamos sacando las componentes verticales, vean, por parte de esta cuerda será más T1 por el coseno de este ángulo, porque se trata de esta componente, y esta componente es adyacente a este ángulo. Entonces va a ser por el coseno del ángulo. Pero por parte de esta cuerda también tiene esta componente vertical que está jalada hacia abajo. Y esta va a ser menos T2 por el coseno del mismo ángulo, porque los ángulos son iguales. Y como el sistema se encuentra en equilibrio a lo largo del eje Y, esto tiene que ser igual a 0. De aquí me puedo dar el lujo de despejar y de factorizar al coseno. Si es así, entonces noten que el coseno del ángulo está multiplicando a la tensión T1 menos a la tensión T2. Y esto tendrá que ser igual a masa por gravedad. ¿Por qué? Porque está en el primer miembro como menos, pasa al segundo miembro como más. Y aquí tengo una ecuación que es muy importante, pero se debe de cumplir esa condición de que precisamente T1 debe de ser igual a 3 medios de T2. Si esto es así, entonces tomo esta igualdad y la sustituyo en mi ecuación. Y entonces lo que voy a tener es lo siguiente: el coseno del ángulo que multiplica a T1, pero T1 tiene como equivalente 3 medios de T2. 3 medios de T2 menos T2, y esto tiene que ser igual a la masa por la gravedad. Pero si ustedes se dan cuenta, 3 medios de T2 menos un entero de T2, pues es exactamente igual a 1 medio de T2. Entonces lo que vamos a tener como resultado de esta operación es que esto es T medios, pero este es T2 medios por el coseno del ángulo
y esto será igual a la masa por la gravedad. Aquí tengo una ecuacioncita que para nosotros va a ser muy importante. Ahora, por otro lado, tenemos que sacar cuáles son la suma de las fuerzas a lo largo del eje X. En este caso, vamos a poner la suma de las fuerzas en X. ¿Cuáles son esas? Bueno, ven ustedes que por parte de esta cuerda, ahora tomamos la componente horizontal, ¿verdad? Y esa componente horizontal, ¿cuál sería? Pues muy simple, sería T1 por el seno de teta. Por parte de este, tiene que ser más T2 por el seno del ángulo. Y esto, a lo largo del eje X, no está en equilibrio, sino que de alguna manera, al estar rotando, esto tiene que ser exactamente igual a la masa por la aceleración. Esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración, pero estamos hablando de la aceleración radial, o sea, de la aceleración centrípeta. De este modo, aquí también puedo factorizar a la función seno, y entonces vamos a tener que el seno del ángulo multiplica a T1 más T2, y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, pero la aceleración centrípeta en función de la velocidad angular y del radio que describe este aparatejo, pues va a ser omega al cuadrado, que es la velocidad angular multiplicada por el radio. Muy bien, pero también hacemos exactamente el mismo procedimiento que hicimos acá. La tensión T1 vale 3 medios de la tensión T2. Si esto es así, entonces hay que sustituir y realizar nuestra operación. Vamos a hacerlo en este pedacito que está aquí, a ver si cabe. Y entonces va a quedar aquí seno del ángulo que multiplica a T1, pero T1 vale 3 medios de T2 más la tensión T2, y todo esto es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad angular multiplicada por el radio. Bueno, un entero tiene 2 medios, de tal manera que 2 medios más 3 medios pues serían 5 medios, y entonces vamos a tener 5 medios de T2 que multiplica al seno del ángulo, y esto tiene que ser igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio. Y aquí tengo otra expresión que es bastante importante. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? Bueno, pues como tenemos dos ecuaciones, miren, a esta ecuación la puedo dividir entre esta, que está aquí, miembro a miembro. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Para esto voy a tener que borrar parte de este análisis que ya no lo necesito, o también puedo incluso borrar el enunciado de nuestro problema, que ya no nos hace falta, puesto que si tienen dudas, lo único que tienen que hacer es regresar su video y ver en qué consistía este problema. Vamos a borrar todo esto que está aquí. Ya no lo necesitamos. Muy bien, vamos a borrar hasta aquí. Muy bien. Ahora, voy a dividir miembro a miembro elementos de esta igualdad con esta. De modo que esto me va a quedar a mí por un lado 5 medios de T2 multiplicado por el seno del ángulo
esto tendrá que ser dividido entre T2 medios, o 1 medio de T2, por el coseno del ángulo. Y esto tendrá que ser igual, por este lado, a la masa por el cuadrado de la velocidad angular multiplicada por el radio, y por este lado tendrá que ser igual a la masa por la gravedad. Si me fijo bien en esta igualdad, la masa con la masa se va a cancelar, lo mismo que la tensión T2 con T2, y este 2, que es medio, se cancela con este extremo. Y entonces, ¿qué me queda? Pues simplemente de este lado me queda 5. Y la relación de seno entre coseno, si nos vamos a las tablas trigonométricas o a las identidades trigonométricas, esto es igual a la tangente del ángulo. Esto es la tangente del ángulo. Y esto tiene que ser igual a lo que resta de este lado, que es el cuadrado de la velocidad angular multiplicada por el radio, y todo esto dividido por la gravedad. Pero mi objetivo es calcular la velocidad angular, que es precisamente la que me están pidiendo, o la que el enunciado del problema me pide, o sea, a omega. De este modo, omega cuadrada tiene que ser igual. Esta g que está dividiendo pasará multiplicando, y esta r que está multiplicando pasará dividiendo. Y entonces esto me quedará de la siguiente manera: 5g partido por r, y esto multiplicado por la tangente del ángulo. Muy bien, lo contrario de tener un cuadrado, pues es extraer la raíz cuadrada del otro lado, y entonces voy a tener que la velocidad angular es 5g partido por r multiplicado por la tangente del ángulo. Y esta es una expresión para calcular la velocidad angular a la que debe de girar esta bolita alrededor de este eje, para que las tensiones T1 sea igual a 3 medios de la tensión T2, tal cual lo decía nuestro problema. Pero si nos damos cuenta, bueno, esta velocidad angular pues está en función del ángulo, de la gravedad y del radio. Pero ¿qué pasaría si no conociéramos al radio? Bueno, si no conociéramos al radio, lo podríamos conocer a través de otras identidades trigonométricas que son muy básicas, o de alguna relación trigonométrica que pudiéramos sacar de este triángulo que está aquí. Por ejemplo, ¿qué tal les parecería la función seno? Si nos dicen seno, si nos dicen a nosotros seno del ángulo, bueno, el seno del ángulo es cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso sería R, ¿verdad?, entre la longitud que tuviera esta cuerda, ¿verdad? Y entonces aquí podemos despejar a R, y esto tendrá que ser L multiplicado por el seno del ángulo. O sea, ustedes pueden calcular al radio con esta funcioncita que está aquí, sin ningún problema, o esta formulita que ya tenemos aquí, extraída de este dibujo. Y una vez que tengamos al radio, pues lo sustituimos en este modelito matemático que hemos obtenido. De mi parte, con respecto a este problema, pues es todo. Cualquier duda, déjenla en la descripción del problema, y los invitamos a que le den un like a nuestra página de Facebook, que se llama Una Física Simplificada, o Física y Matemáticas para la Educación. También pueden compartir todos estos videos con sus amistades, con sus compañeros de escuela, que a final de cuentas pueden ayudar a muchísima gente. Bueno, pues nos vemos entonces en la siguiente